En un pequeño pueblo llamado Cebreros, en la provincia de Ávila, vivía Lucía, una joven que acababa de cumplir 18 años. Sus padres, Carmen y Miguel, eran profesores en la escuela local. Ella enseñaba literatura y él era el entrenador de educación física. La vida en Cebreros transcurría tranquila, entre calles empedradas y huertos de manzanos que perfumaban el aire con su aroma dulce y fresco. Lucía siempre había sentido una especial pasión por los animales, especialmente por los perros. Esa afición había nacido cuando, con 14 años, pasaba las tardes viendo documentales sobre la naturaleza en la vieja televisión de la sala. Las imágenes de perros leales jugando con niños o protegiendo hogares la emocionaban profundamente. Tras mucho insistir, sus padres se dieron un día soleado y la llevaron a un refugio cercano a Madrid. Allí conoció a Koldo, un imponente mastín español de pelaje blanco como la nieve, con ojos color miel que parecían contener secretos antiguos. Koldo, incluso siendo cachorro, mostraba una nobleza y dignidad que impresionaba a todos. Carmen y Miguel dudaban al principio, ¿un perro tan grande para un piso tan pequeño? Pero Lucía, con su melena castaña trenzada cuidadosamente, vestida con un vestido ligero de flores y sandalias de tiras finas, miraba con tal determinación que fue imposible decir que no. Koldo se convirtió en su primer verdadero amigo. Su pelaje era tan suave que Lucía pasaba horas acariciándolo, sentada en el sofá de la sala, donde el aroma del cocido y las tartas caseras de su madre creaba un ambiente cálido y acogedor. Koldo aprendió rápidamente a obedecer las órdenes, y pronto se convirtió en su sombra inseparable. Paseaban juntos por el parque junto al río Alberche, donde en otoño las hojas caían como lluvia dorada. Lucía, con su abrigo largo de capucha y botas hasta la rodilla, se sentía la chica más feliz del mundo, pero todo cambió una mañana de domingo. Lucía se había puesto su vestido favorito, azul celeste, con finos tirantes y bordados en el bajo, combinado con unas sandalias ligeras y un brazalete de plata que le había regalado su madre. Koldo, alto y elegante, corría a su lado, moviendo la cola alegremente mientras olfateaba el aire fresco de otoño. De repente, se detuvo. Sus orejas se alzaron y sus ojos se estrecharon, fijándose en otro perro que caminaba al otro lado del parque, una galga blanca, esbelta y graciosa. Koldo, como hipnotizado, salió disparado hacia ella con tal fuerza que Lucía apenas pudo sujetar la correa. Sus sandalias resbalaron sobre la hierba húmeda, y tropezó, casi cayendo mientras gritaba, «Koldo, alto». Pero el mastín no escuchaba, solo seguía corriendo. Sus poderosas patas dejaban huellas profundas en la tierra. Finalmente, con todas sus fuerzas, Lucía gritó tan fuerte que su voz rebotó entre los árboles. Koldo se detuvo, se giró y en sus ojos ella vio una mezcla de culpa y confusión. Su cola bajó, y las orejas se pegaron a la cabeza. Lucía, jadeando, se acercó a él, sintiendo como su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de estallar. Lo llamó y notó que algo en él había cambiado, ya no era el perro alegre de antes. En el camino de regreso, Koldo caminaba silencioso, junto a ella, con una mirada pensativa. Esa noche, Lucía se acostó en su habitación con una camisola ligera de algodón bordada con flores. Koldo se acurrucó a sus pies, apoyando la cabeza sobre sus piernas. Su respiración cálida la calmaba, pero cuando tocó su lomo, el perro tembló suavemente y emitió un sonido apenas audible, una mezcla de sorpresa y algo indefinible que Lucía no pudo comprender. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de la lámpara de noche. Lucía sentía como el corazón le latía con fuerza mientras miraba esos ojos profundos y expresivos, que parecían querer decir algo. Su pelaje, tan suave bajo sus dedos, de repente parecía más que simple pelo de perro. Sentía un cosquilleo extraño, una emoción que no sabía explicar, un temblor que la asustaba y a la vez atraía. Era el comienzo de algo nuevo, algo que prometía cambiarlo todo. Y mientras la noche avanzaba, Lucía supo que su vida en Cebreros nunca volvería a ser igual. Pero lo más inquietante estaba por llegar. Los días que siguieron a aquella noche extraña en la que Koldo había temblado bajo sus dedos, Lucía comenzó a notar cambios sutiles pero profundos en la conducta de su fiel compañero. Cebreros, con sus calles estrechas y casas de piedra cubiertas de enredaderas, parecía ahora un escenario donde cada sombra escondía un misterio. La calma habitual de su hogar se vio alterada por una tensión invisible que solo ella parecía percibir. Aquella tarde, mientras estudiaba para los exámenes en la vieja mesa de roble del salón,
Lucía llevaba puesto un vestido vaporoso de color lavanda con mangas acampanadas que dejaban entrever su piel tersa, y unas suaves zapatillas de estar por casa adornadas con pequeños pompones de lana. Su cabello, recogido en un alto moño desordenado, dejaba escapar algunos mechones que acariciaban su cuello, aportando un aire casual pero encantador. Koldo se tumbó a sus pies, apoyando la cabeza sobre sus piernas con una mirada intensa que parecía traspasarla. De repente, el mastín se levantó con gracia felina, algo poco habitual para un perro tan grande y robusto. Sus ojos brillaban con una luz distinta, más humana, más profunda. Sin emitir un solo ruido, caminó hacia la puerta principal y, con un leve clic, la cerró con su hocico. Lucía contuvo la respiración, sorprendida y un poco asustada. ¿Desde cuándo sabes hacer esto, Koldo? ¿Eres acaso un perro o un mago disfrazado?, bromeó en voz baja, intentando aliviar el peso del momento. Koldo giró hacia ella, y en su mirada se reflejaba una mezcla de ternura y algo indefinible, un misterio que la mantenía paralizada y fascinada a la vez. Se acercó lentamente, sus pasos silenciosos como el susurro del viento, hasta quedar a su lado. El calor de su cuerpo rozó la fina tela de la camisola de Lucía, y ella sintió un cosquilleo recorriéndole la piel. Intentó acariciarlo, pero en cuanto su mano rozó el pelaje sedoso, un leve escalofrío la atravesó, como una pequeña descarga eléctrica que la hizo contener la respiración. Koldo respondió inclinándose un poco más hacia ella, y su cabeza quedó apoyada cerca de su cadera, el aliento tibio quemándole a través del tejido. El silencio entre ambos era pesado, cargado de una tensión que desafiaba cualquier lógica. Lucía sabía que lo que sentía estaba mal, que sus padres, Carmen y Miguel, si lo supieran, se horrorizarían. Pero una parte de ella, esa que siempre había sido curiosa y rebelde, anhelaba seguir explorando ese vínculo extraño y profundo. Esto no es normal, pero tampoco soy normal yo, ¿verdad?, pensó mientras su corazón latía desbocado. Esa noche, mientras la casa se sumía en la oscuridad y solo la luz tenue de la luna iluminaba la estancia, Lucía se quedó despierta, abrazando a Koldo, sintiendo como el tiempo se desvanecía a su alrededor. Sin embargo, justo cuando parecía que la magia del momento la envolvería para siempre, sonó el teléfono. Era Clara, su amiga de la universidad en Madrid, llamando para felicitarla por su cumpleaños. Lucía tomó el auricular con un nudo en la garganta, mientras Koldo, como si entendiera, se apartó lentamente y se tumbó en un rincón, observándola con esa mezcla de cariño y expectación que la hacía sentir aún más atrapada en aquel enigma. Colgó el teléfono con la sensación de que algo debía cambiar, que esa conexión, por intensa que fuera, no podía sostenerse sin consecuencias. Pero, ¿cómo renunciar a lo que ya formaba parte de ella? Mientras se perdía en esa pregunta, una sombra se deslizó por la ventana abierta, y Lucía sintió que no estaba sola. El misterio apenas comenzaba, y la noche en Cebrero se volvía cada vez más oscura. El crepúsculo teñía de naranja las casas de Cebreros cuando Lucía decidió alejarse un rato de la tensión que la consumía. Se puso un vestido largo color burdeos, con un escote en la espalda que dejaba entrever su piel suave y un par de botas de tacón bajo adornadas con hebillas plateadas, que hacían un leve ruido al caminar por las piedras del camino. Su cabello, recogido en una coleta alta, dejaba libres algunos mechones que caían sobre sus hombros con naturalidad. Colgaba de su cuello un collar de ámbar, regalo de su abuela, que brillaba con la última luz del día. Llevaba un pequeño mantel de cuadros en la mano, planeando pasar la tarde en el bosque cercano, un lugar tranquilo donde podía escapar de miradas indiscretas y ruidos molestos. Koldo, como siempre, corría delante, su pelaje blanco reluciendo bajo los últimos rayos de sol, y su cola se movía como un péndulo marcando el ritmo de sus pasos. El bosque estaba en calma, solo roto por el crujir de las hojas secas bajo las botas de Lucía y el canto lejano de algún pájaro. Se sentó bajo un viejo roble, extendió el mantel y dejó que Koldo se tumbara a su lado, apoyando la cabeza en sus piernas. La luz filtrada por las ramas dibujaba sombras caprichosas sobre su vestido y la piel desnuda de su espalda. Mientras acariciaba el pelaje suave del mastín, un calor extraño le subió por la columna vertebral. No era solo cariño, había algo más, una corriente invisible que parecía conectar sus almas. Koldo levantó la cabeza y sus ojos oscuros se clavaron en los de Lucía con una intensidad que la hizo sonrojar. No era solo un perro. Sentía que había algo en el que desafiaba toda lógica. Pasaron horas en silencio, compartiendo ese momento casi mágico, hasta que el sol se ocultó y las sombras del bosque se hicieron más densas. Lucía se levantó,
un poco mareada por la mezcla de emociones, y se dio cuenta de que Koldo la seguía con una mirada fija, casi humana. Al regresar a casa, notó que el ambiente era distinto. La vieja vivienda, con sus suelos de madera y fotografías familiares colgadas en las paredes, parecía más fría, más lejana. Koldo se volvió más atento aún, sus ojos parecían guardar secretos que ella no podía alcanzar. Esa noche, vestida con una camisa de seda color marfil, con finos tirantes y bordados delicados en el borde, y unos calcetines suaves con estampado de estrellas, Lucía se sentó en el sofá de la sala. Koldo se tumbó junto a ella, su cabeza tan cerca que podía sentir su aliento cálido en la piel. De repente, el mastín se levantó, caminó hacia la puerta y, con un leve clic, la cerró con el hocico. Luego volvió a su lado, sus movimientos lentos pero seguros. Lucía sintió como el corazón le latía con fuerza, un hormigueo recorriéndole el cuerpo. Cuando su mano rozó el pelaje de Koldo, un escalofrío la atravesó, y él se acurrucó más cerca, apoyando la cabeza en su cadera. Aquella cercanía era a la vez reconfortante y peligrosa, como un juego que podía salirse de control en cualquier momento. Justo cuando estaba a punto de ceder a ese extraño vínculo, el teléfono sonó de nuevo. Era Clara, su amiga, y la llamada rompió la atmósfera cargada. Koldo, como si entendiera, se apartó y se tumbó en un rincón, mirando fijamente a Lucía con esa mezcla de ternura y misterio. Aquella noche, Lucía supo que estaba atrapada entre dos mundos, el de la realidad cotidiana y el de un secreto oscuro y fascinante que Koldo guardaba. Y mientras las sombras se alargaban, una pregunta persistía en su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad? Pero lo que nadie sabía era que, fuera de la ventana, una figura observaba en silencio, esperando el momento justo para actuar. La primavera había llegado a Cebreros con su aroma a flores frescas y el canto vibrante de los pájaros. Lucía caminaba por el jardín de su casa, rodeada de manzanos en plena floración, que teñían el aire de un blanco rosado casi irreal. Llevaba un vestido de gasa color azul marino, ajustado a la cintura por un fino cinturón de cuero, y unas bailarinas plateadas que hacían juego con el delicado colgante de ámbar que siempre llevaba. Su melena castaña caía en ondas suaves sobre sus hombros, y unos pendientes discretos de plata daban un toque de brillo a su rostro. Koldo la seguía de cerca, su pelaje blanco reluciendo bajo el sol primaveral. Sus ojos, profundos y expresivos, parecían entender cada pensamiento de Lucía, o al menos eso ella sentía. La conexión entre ambos se había vuelto aún más intensa, casi como si compartieran un lenguaje secreto que nadie más podía descifrar. Esa tarde, mientras preparaba la comida, un guiso tradicional con aroma a laurel y pimentón, Koldo permanecía a sus pies, rozando su falda con el hocico y observándola con una atención casi humana. Lucía vestía un delantal de flores que dejaba entrever su vestido ligeramente arrugado por las aventuras del día. Su cabello, algo despeinado, le daba un aire despreocupado y encantador. Al caer la noche, sus padres se retiraron temprano, dejando a Lucía sola con Koldo. Se puso una camisa de seda color marfil con finos tirantes bordados y unos calcetines suaves con estampados de estrellas, mientras se acomodaba en el sofá. Koldo se acurrucó a su lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo a través de la tela. De repente, Koldo se levantó con movimientos lentos y decididos, caminó hacia la puerta y, con su hocico, la cerró con un clic seco. Lucía contuvo la respiración, sintiendo como el aire se volvía denso y cargado de una energía desconocida. Cuando al fin se volvió hacia ella, sus ojos brillaban con una luz que no era solo la de un perro. Su mano temblorosa acarició el suave pelaje, y un escalofrío recorrió su cuerpo, como una chispa eléctrica que despertaba todos sus sentidos. Koldo se acercó más, apoyando la cabeza en su cadera, y su aliento cálido la envolvió, despertando en Lucía una mezcla de miedo y fascinación. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, el teléfono sonó, rompiendo la magia del momento. Era Clara, su amiga de Madrid, llamando para felicitarla por su cumpleaños. Koldo, como si comprendiera, se apartó y se tumbó en un rincón, observándola con esa mirada enigmática que la hacía sentir vulnerable y protegida a la vez. Mientras colgaba, Lucía supo que estaba atrapada entre dos mundos, el familiar y seguro de su hogar, y el oscuro y fascinante que Koldo representaba. Y aunque una parte de ella temía lo que vendría, no podía evitar sentirse atraída por ese misterio que la envolvía. Pero, afuera, en la penumbra de la noche, una sombra se movía silenciosa, observando cada gesto, cada suspiro.
y en sus ojos brillaba la promesa de un secreto aún más profundo, uno que podría cambiarlo todo para siempre. El invierno había cubierto Cebreros con un manto blanco, y el frío se colaba incluso por las rendijas de las ventanas de la casa de Lucía. Aquella mañana, la joven se preparaba para un día especial. Quería regalarse a sí misma un momento de paz lejos de las miradas curiosas del pueblo. Se vistió con un vestido largo de lana azul oscuro, de cuello alto y mangas ajustadas que abrazaban sus delgados brazos. Sus botas de piel con forro de lana crujían suavemente al pisar la nieve fresca, y en el cuello llevaba un pañuelo tejido a mano por su madre, decorado con motivos de copos de nieve. Lucía tomó una cesta con comida y se dirigió al lago cercano, un lugar donde el aire era puro y el silencio solo roto por el crujir de la nieve bajo sus pies y el susurro del viento entre los árboles desnudos. Koldo la seguía, sus huellas marcando el camino blanco. El mastín parecía más alerta que nunca. Sus ojos brillaban con una luz extraña que hacía que Lucía se preguntara si realmente era solo un perro. Al llegar, extendió el mantel sobre la nieve y se sentó, dejando que Koldo se tumbara a su lado, apoyando la cabeza sobre sus piernas. La luz gris del invierno pintaba la escena con tonos apagados, pero el calor de la compañía del mastín la envolvía como una manta, mientras acariciaba su pelaje, frío al principio pero rápidamente tibio bajo sus dedos. Lucía sintió una conexión profunda, casi mágica. Koldo levantó la cabeza y, con un movimiento lento, rozó su cuello con el hocico, enviando un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Era un gesto íntimo, cargado de significado, que la hizo estremecer. En aquel momento, supo que lo que sentía iba más allá de la amistad o el cariño habitual entre humana y animal. Era un vínculo que la asustaba y la atraía, un misterio que la consumía por dentro. Sabía que debía alejarse, que sus padres y amigos jamás entenderían, pero no podía evitar dejarse llevar por esa sensación. De regreso a casa, mientras preparaba la cena, un caldo caliente con verduras de la huerta, notó que Koldo la seguía con una mirada fija y penetrante. Ella llevaba un delantal sencillo sobre un vestido cómodo y sus cabellos recogidos de manera descuidada, pero con un encanto natural. Esa noche, cuando todos dormían, Lucía se quedó despierta en el salón con Koldo a su lado. Vestía una camisola de seda color marfil, con bordados delicados y finos tirantes que dejaban entrever su piel suave. El mastín se levantó, caminó hacia la puerta y, con un suave clic, la cerró con su hocico. Al volver junto a ella, sus ojos brillaban con una intensidad casi humana. Lucía sintió como un hormigueo recorría su cuerpo al acariciar su pelaje, y él se acercó, apoyando la cabeza en su cadera, su aliento cálido rozando su piel a través de la tela. Era un momento suspendido en el tiempo, lleno de una tensión que desafiaba toda lógica, pero justo cuando parecía que la frontera entre ambos mundos se desdibujaba, el teléfono sonó, recordándole la realidad. Era Clara, su amiga, llamando para felicitarla y romper aquella atmósfera cargada de secretos. Mientras colgaba, Lucía sabía que algo había cambiado para siempre. Y en la oscuridad de la noche, una presencia invisible se acercaba, dispuesta a desvelar la verdad oculta tras la mirada de Koldo.